No votamos a favor porque no convalidamos que se lleve así el proceso, pero no votamos en contra por dejar abierta la posibilidad de construir un acuerdo como nos mandata la Constitución. Va a ser una absoluta derrota si esos perfiles, incluido, si es que así será, el de la presidencia, sería una absoluta derrota para este país. Bueno, en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados impusieron 3 candidatos que les corresponde ser parte del equipo que va a nombrar a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro para la integración del Comité Técnico de Evaluación que elegirá a los 4 nuevos consejeros del INE. Les recuerdo que, ¿por qué 4 consejeros? Porque terminó su gestión. Por la mayoría de sus votos impusieron una terna, conformada por el articulista en temas económicos de la jornada, Enrique Galván, Norberto García Reper, representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, y Evangelina Hernández, periodista que también ha desempeñado cargos públicos en gobierno federal, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. O sea, dicho de otra manera, de 3, ni siquiera tuvieron la apertura de nombrar a uno que no fuera de la casa, pues, ¿no? Ni siquiera les dio por la pluralidad. Bueno, con lo anterior, los 3 candidatos del Congreso se suman a otros 4 evaluadores que estos son propuestos por otras instancias. En un caso son propuestos por el INAI y en otro caso son propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero en lo que corresponde al legislativo, ni chance, ni dejaron meterle las manos a nadie. Son así y punto. Y ahí si les parece bien y si no, ahí se ven porque les echamos la mayoría. Ese es realmente lo que pasó. ¿Qué significa esto? ¿Por dónde va esto? Le hemos pedido a Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ayude a entender esta maraña, ¿no? Y en qué puede acabar la maraña. Bueno, Javier, con el gusto de siempre te saludamos. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, yo siempre te digo que gracias y ahora 2 gracias, porque es viernes, ¿no? Estar en viernes en la noche aquí tiene su chiste, ¿eh? Bueno, a ver, tratemos de entender esta maraña y en qué puede acabar y hacia dónde nos puede llevar, Javier. Mira, yo te diría, creo que aquí hay una primera consideración de tipo político, Javier, y es que tenemos incluso precedentes históricos, ¿no? Que nos dicen que cuando se excluye a las fuerzas políticas y a la oposición de la generación de consensos en este tipo de designaciones, las cosas pueden salir muy mal. Todos nos acordamos que en el año de 2003, paradójicamente, el PRI y el PAN y el Verde en su momento también dejaron afuera a la izquierda de la negociación para el nombramiento de consejeras y consejeros electorales. Y todos recordamos que lo que dijo en ese momento la izquierda, el PRD, el PT y Convergencia, era que básicamente estaban siguiendo una lógica partidista en las designaciones. Eso generó un enorme costo para la legitimidad de ese Consejo General y todos recordamos lo que pasó en 2006. Gran parte de la narrativa del fraude electoral y de la desconfianza que se generó a ese proceso electoral vino alimentada por esa decisión de excluir a la oposición de nueva cuenta de este importante proceso. Hoy lo que vimos es algo, yo te diría, muy preocupante, Javier, es decir, que se nombren a 3 perfiles tan cercanos, digamos, al gobierno y a Morena es de por sí una muy mala noticia. Y es todavía peor si consideramos que hace 3 años, es decir, en el año 2020, la verdad es que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también controlada por Morena, optó por una solución radicalmente diferente. En ese entonces se designó a la presidenta del Colegio de México, a Silvia Gorgiuli, también se nombró a Blanca Heredia y se nombró a Diego Valadez. Creo que eran 3 perfiles diferentes, ¿no? Digamos, en términos ideológicos, de procedencia y de posiciones, pero que todos podíamos estar de acuerdo que eran 3 grandes perfiles que le transmitían legitimidad y confianza al proceso. Hoy lo que tenemos, desgraciadamente, es una designación unilateral por parte de Morena y de sus aliados, ¿no? La oposición o no participó o se abstuvo de votar a eso. Y yo te diría, creo que desgraciadamente además se trata de perfiles no solo cercanos al gobierno, sino que además no necesariamente tienen el prestigio y la reputación que uno esperaría para este tipo de designaciones.
Habrá que darles, ¿no? Todavía, pues, un poco el beneficio de la duda, ¿no? Todavía están a tiempo, ¿no? Digamos, de tener un buen proceso, porque este es el comité que se va a encargar de evaluar a las personas aspirantes. Ojalá, a pesar de este mal inicio, que lo hagan con claridad, que lo hagan con transparencia. Tienen muy poco tiempo, Javier, para procesar estas designaciones y creo que sobre la marcha ya iremos viendo si toman decisiones acertadas, si siguen los precedentes de los otros procesos. Yo creo que hemos tenido buenos procesos de designación en el Instituto Nacional Electoral y realmente sería trágico que aquí se opte por una lógica diferente, porque lo que está en juego pues es la legitimidad en buena medida del árbitro electoral que le va a tocar pues organizar las elecciones del 24 para presidente, diputados para el Senado y que también tendrá una influencia muy importante, porque así está estructurado nuestro sistema electoral, pues en todas las elecciones locales que vamos a tener en el 24. Creo que no podría haber peor noticia que quienes eventualmente lleguen al Consejo General del INE lleguen cuestionados en su legitimidad, de nueva cuenta por decisiones, Javier, que sirven una lógica política, partidística, que una lógica de Estado, que es lo que tendría que imperar en este tipo de nombramientos. A ver, Javier, dos asuntos. Primero, los consejeros nombrados hace 2 años, algo que me parece importante es que al final todo el mundo esperaba que ellos votaran siempre a favor de una causa, por decirlo de una manera, pero al final fueron incluso muy críticos y han defendido al Instituto Nacional Electoral. Y son personas que fueron propuestos incluso por el presidente. En la Corte, el presidente hasta acabó diciendo, los propuse y miren, me fallaron, ¿no? Como si hubieran tenido que responder al presidente. A ver, estos 2 asuntos te planteo y te planteo un tercero. Los otros integrantes de la Comisión de Evaluación, ¿qué te parece los que propone el INAI y los que propone la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también está entregada, por no decir otra cosa? Sí, a ver, yo te diría, creo que esa es la prueba de fuego para cualquier persona que integre un órgano autónomo o que tenga que tener independencia, como podría ser la Corte, como podrían ser otros órganos con autonomía constitucional. Independientemente de quién los proponga, de quién los promueva, lo que esperamos es que se comporten de manera independiente. Y yo te diría, creo que el caso en particular del INE, ¿no? Lo que nos muestra es que si se hacen bien las cosas y si el Comité Técnico de Evaluación se toma en serio su trabajo y sigue, déjame ponerlo así, criterios que tienen que ver con la competencia y con la independencia de las personas, lo que nos genera son buenas designaciones. Qué bueno que esos consejeros, independientemente por quién hayan sido votados, hoy estén asumiendo su responsabilidad institucional y estén defendiendo a un pilar de la democracia, ¿no? Y también qué bueno que haya 2 integrantes de la Corte, ¿no? Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, que han entendido que su papel, pues, no es quedar bien con el presidente, no es pagarle el favor por haberlos propuesto, sino que su papel es defender la Constitución, ¿no? Ojalá que esto no sea la excepción, ¿no? O sea, es decir, creo que el problema es que si vemos un Consejo Técnico de Evaluación que empieza a tomar decisiones sesgadas o con una lógica partidista, las cosas van a salir muy mal y eso puede tener costos que realmente son enormes, tocayo. ¿Qué piensas de los otros integrantes del comité propuestos por el INAI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Mira, yo creo que de esos 4 casos, por lo menos en 3, no digamos en el caso de Maite Azuela, de Sergio López Ayón, del académico incluso que fue propuesto designado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues creo que son personas respetables, que tienen una trayectoria muy importante y que sí abonan a la pluralidad y a la legitimidad del proceso. Creo que en el otro caso no hay una interrogante grande, porque tú te recordarás, y quienes nos ven y nos escuchan también, que en un primer momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había nombrado a una persona cuya mayor especialidad era en yoga de la risa. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso que parece chiste, pues era algo bastante grave. Se hizo una sustitución, no digamos, por una segunda persona académica. Te voy a ser muy sincero, no tengo mayores referencias de la persona. De nueva cuenta, creo que ahí lo que nos muestra también el proceso es que de nueva cuenta, pues sí contrastan mucho los perfiles de los anteriores comités técnicos de evaluación con algunos de los perfiles que se han propuesto. Yo quisiera ahí darles el beneficio de la duda, pero sí te diría, incluso creo que los nombramientos de la CNDH, en una de esas parece que son pues un poquito más, déjame ponerlo,
así imparciales por el tipo de procedencia que tienen, porque francamente las designaciones que hizo la Junta de Coordinación Política, pues tenemos personas que simpatizan abiertamente, digamos, con Morena, incluso alguno de ellos, entiendo, ha sido abogado y representante de Morena. Entonces, caray, pues eso sí le mete mucho ruido al proceso, Javier, pero pues bueno, habrá que esperar a ver cómo empiezan a tomar decisiones, ¿no? A ver, te pregunto al final algo que andabas tuiteando hace rato. ¿Qué pasa, qué ves de lo que pasa en la UNAM? Un breve comentario en función del amparo, en función de la respuesta hoy de la universidad, que me parece que es buena. Yo soy de la idea, Javier, que en un primer momento la UNAM actuó de manera muy irregular, como muy desigual. Entonces eso permitió que hubiera más ruido del que creo que se pudo haber evitado. Eso es lo que yo pienso. Pero también pienso que el caso per se es un caso complejísimo, dificilísimo, y la UNAM creo que lleva como 2, 3 semanas que está muy puntual en lo que está haciendo. A ver. No, a ver, definitivamente, Javier, yo te diría, este es un caso jurídicamente complicado, ¿no? Digamos, eso hay que reconocerlo. Y creo que la gran paradoja es que en el momento en que la UNAM tuvo una posición muy clara, cuando el rector convocó a este importantísimo órgano que es el Comité de Ética Universitaria, cuando se estaba siguiendo un proceso muy pulcro, donde se estaba informando de la convocatoria al comité, de que se le abrió un espacio para que Esquivel pudiera presentar pruebas, de que ya había acudido inclusive su representante, ¿con qué nos topamos? Con que la ministra presenta un amparo nada más y nada menos que para impugnar la integración de ese comité que se formó desde el año de 2019, es decir, no, la ministra que nos había dicho que no tenía nada que esconder, que se iba a defender, que tenía pruebas contundentes, que era inocente y que iba a acudir a los órganos universitarios, hoy lo que pretende es que esos órganos no se puedan pronunciar. Y no solo eso, solicitó y se le concedió una medida cautelar que a mí me parece francamente absurda y que consiste que hoy en día ninguna autoridad de la UNAM que esté involucrada en el procedimiento puede informar absolutamente nada del caso. Eso me parece, de nueva cuenta, una cosa que viola y que vulnera el derecho a la información que tenemos como sociedad, como universitarios, como personas interesadas en el tema. Yo de verdad espero que esto se impugna y eventualmente no la decisión se deje sin efectos. Y también hay que decirlo, ¿no? Así como en algunos momentos cuando la UNAM ha parecido que ha tenido posiciones más ambiguas, en este momento creo que el comunicado que sacan el día de hoy es un comunicado muy claro, muy contundente y en la ruta correcta, Javier. Y además se ve que no van a dejar el asunto así, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, definitivamente. Sí. Yo creo que aquí lo menos que nos merecemos como sociedad, Javier, es conocer la verdad, ¿no? Hay que analizar ese asunto. Ojalá el Comité de Ética Universitario haga un gran trabajo. Yo creo que ahí hay académicas y académicos de un enorme prestigio. Yo tengo mucha confianza en que harán un trabajo muy pulcro y lo menos que podemos exigir como sociedad es una buena explicación de qué fue lo que pasó, independientemente luego de cuáles sean las consecuencias y si esto termine otra vez impugnado. Yo creo que esta es una novela a la que le faltan todavía muchos capítulos y seguramente algunos de ellos serán precisamente en sede judicial, Javier. Javier Martín Reyes, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. No, hombre, al contrario, un abrazo muy fuerte. Gracias. Tocayo, que para estés ti, muy bien. gracias, Tocayo, gracias.